Bien, aspirantes, bueno, vamos a empezar con un nuevo tema, el tema 12, que va a tratar sobre el tema de los extranjeros. ¿Qué vamos a estudiar? Pues una ley orgánica, aunque no lo pongo aquí, es una ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Fijaros que habla de dos conceptos, derechos y libertades de los extranjeros en España y luego nos habla de la integración social de esos extranjeros. Bien, habla de más cosas la ley. Fijaros que es ley orgánica, aunque aquí no lo ponga, es ley orgánica precisamente porque regula derechos y libertades. Por eso tiene que ser una ley orgánica, ¿vale? Bien, bueno, antes de comenzar, recordaros, lo hemos dicho en algún tutorial anterior, que es fundamental que hayáis leído aquello que vamos a comentar ahora. Si resulta que no lo habéis leído, os invito a que lo hagáis, leerlo despacio, incluso subrayar un poquito y tal, y luego ya continuaréis aplicando las técnicas de estudio después de ver este vídeo. Pero si resulta que estáis viendo este vídeo y no habéis al menos leído bueno, pues esta parte del tema, va a ser, si no nulo, casi nulo la explicación que os vamos a dar. Va a ser nulo, casi nulo. Así que si no habéis empezado a leer esta primera parte del tema, pues proceder ahora y paráis el vídeo y luego seguís viéndolo, ¿vale? Bien, bueno, entiendo que habéis leído el vídeo, habéis leído el tema. La ley precisamente nos habla de a quién se le aplica la ley, ¿no? Y dice que se le aplica en principio a los extranjeros. Y nos define, hay un punto que nos define quiénes son extranjeros y nos dice, si no recuerdo mal, casi literal, aquella persona que carece de la nacionalidad española. Por lo tanto, extranjero es toda aquella persona que carece de la nacionalidad española. Pues a esas personas son a las que se le va a aplicar la ley de extranjería, ¿no? Podríamos decir, que es la ley orgánica 405-2000, ¿vale? Que hemos visto ahora. Bien, bueno, toda ley, sabéis que toda norma y toda tiene sus excepciones y la propia ley establece que no se va a aplicar esta ley, salvo que sea más favorable lo que pone en esta ley que en su propia norma reguladora, no se le va a aplicar esta ley a los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque tienen una ley aparte, no la vamos a estudiar, pero hay una ley que regula precisamente pues, los derechos y el resto de circunstancias de los miembros de la Unión Europea que puedan venir a España, ¿vale? Por lo tanto, a ellos no se le aplica. También dice que no se le aplica a los que se le aplique el régimen comunitario. Ten en cuenta que, bueno, un francés es ciudadano de la Unión, no se le aplica esta ley, ¿vale? Pero a lo mejor está casado con una brasileña. No es francesa, pero es brasileña, pero resulta que por circunstancias se le aplica, al estar casado con ella, con él, con el ciudadano francés, el régimen comunitario. Por lo tanto, tampoco se le aplicará esta ley, sino se le aplicará por la que se le tenga que aplicar, ¿vale? Bien, repetimos, los miembros de la Unión Europea, los ciudadanos miembros de la Unión Europea o aquellos a los que se le aplique el régimen comunitario de la Unión, pues no se les aplica, salvo que les favorezca, dice aquí. Bien, en aquellos aspectos que les favorezca. A ver, un momentito que me he adelantado, perdonad. Por otro lado, la propia ley contempla otras excepciones, pues lo típico de los embajadores, cónsules, funcionarios consulares, bueno, de misiones diplomáticas, etcétera, ¿vale? Misiones internacionales, misiones permanentes, bien, delegaciones permanentes, tal. Bueno, incluso sus familias, pues a todos esos, cuando así lo estipulen los tratados, bueno, se hará como tal y como esté estipulado en los tratados, por los acuerdos que haya internacionales, ¿vale? Y estarán exentos de la aplicación de esta ley también. Serían un poco las dos excepciones que contempla la ley, de forma general, estamos viéndolo de forma general. Bien, bueno, antes de ver esto, vamos a ir a lo que es el temario, un segundo. Vale, aquí estamos. Entonces, nos habla la ley, dentro del título primero, derechos y libertades de los extranjeros. Y empieza a decirnos cuáles son los derechos de los extranjeros y tal, y cómo debemos de interpretar las normas. Lo primero dice es que los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el título primero de la Constitución, o sea, que en principio reconoce que lo que viene en el título primero, acordaros, eran un montón de derechos, del artículo 14 por ahí al 50 y pico, ¿no? Con todos esos derechos que había en el artículo 55, el título primero, pues se le reconocen, pero tiene que ser en los términos establecidos en los tratados internacionales, en esta ley y en las normas que regulen dichos derechos. Bien, normal, el derecho de, por ejemplo, el derecho de manifestación o el derecho de huelga está permitido a todos los españoles y
y a los extranjeros también, por cierto, ahora lo veremos, pero claro, de acuerdo con lo que diga la ley de huelga, la ley que dice que hay que hacer una comunicación previa a lo mejor, para manifestarse, para lo que sea, ¿vale? Bien. Bueno, pero por lo tanto, si nosotros tenemos los derechos de acuerdo con los tratados internacionales, un español, y de acuerdo con la propia Constitución y la norma que regule, ellos se le incluye también de acuerdo con esta ley, ¿vale? Se le añade ese punto más que tiene que cumplirse, ¿vale? Bien, fijaros aquí nos dicen, gozarán de los derechos constitucionales en los términos establecidos, un segundito, en los tratados internacionales, en la Ley Orgánica 4/2000, la que estamos estudiando, y en las leyes que regulen el ejercicio de dicho derecho. Bien, eso respecto a los derechos, ¿no? Pero luego la interpretación de esos derechos, cuando haya duda, habrá que atender a la Declaración Universal de Derechos Humanos, los demás tratados o acuerdos internacionales, por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hay más pactos, todos, que estén consolidados en España, ¿no? Que sean ratificados y formen parte del ordenamiento, bien. Y en principio el criterio interpretativo general ante cualquier derecho es ejercitarlos en las mismas condiciones que los españoles. O sea, cuando no esté claro o no esté muy matizado, pues el criterio general será pues que será en igualdad con los españoles. Bien. Vale, pues aquí tenemos entonces qué derechos nos va a hablar la ley. La ley nos va a hablar de todos estos derechos. Fijaros que nos va a hablar del derecho a la documentación, aunque yo esto no lo considero un derecho, pero bueno, está dentro de ese capítulo y ese título. Bueno, derecho a la libertad de circulación sí, derecho a la participación pública, a la educación. Todos estos derechos que nos va a hablar la ley, que los vais a ver, son derechos que, bueno, que los menciona expresamente. Pero fijaros bien que hay algunos derechos de los que no nos habla. Aquí no vais a ver el derecho a, por ejemplo, el derecho a la libertad. No nos habla del derecho a la libertad, no nos habla del derecho a la vida, que es más llamativo. Entonces alguno dirá, bueno, ¿qué pasa? ¿No tienen los extranjeros derecho a vivir? Sí, aquellos derechos que no mencione, pues simplemente no están limitados de ninguna manera. Incluso estos, aunque estén puestos, algunos de ellos, de hecho, no están ni siquiera limitados. Por ejemplo, el derecho de reunión y manifestación, la ley no le establece límite, al revés, remite y dice que a lo que ponga la Constitución, porque tienen en las mismas condiciones que los españoles, ¿vale? Lo que quiero que veáis a la hora de estudiar, cuando ya habréis leído todo esto, todos estos derechos, que faltan derechos, ¿vale? Pues no os tiene que llamar la atención, lo vamos a ver en el siguiente tutorial. Bueno, no, vamos a empezar a ver ya, a ver. Vale, sí, entonces tenemos los derechos fundamentales o libertades públicas no citados en la ley. Estos, aunque no nos cita la ley, tenemos que entender que existen. Derecho a la vida, pues mira, no lo dice la ley, pero claro, en la Constitución viene, y si la ley no hace mención a él, es que tienen derecho a la vida, ¿vale? Así como todo el resto de derechos. Luego encontraremos aquellos derechos que sí vienen en la ley y que incluso reconocen que se puede desarrollar de forma igual que el resto de ciudadanos, ¿vale? Derechos o libertades que se reconocen sin excepciones expresamente en la ley, ¿vale? Esto sería otro caso de derechos que se nos van a dar, ¿vale? Luego tenemos aquellos derechos que se limitan. La propia ley le hace algún tipo de limitación, ¿vale? Y luego tenemos derechos que remiten, no limitan, sino simplemente remiten a la legislación específica a ver lo que pone. Por lo tanto, probablemente limite, de alguna manera se limite. Esto pasa con el derecho, pues no sé, a la vivienda, el derecho a la asistencia sanitaria, este es el más claro. A la asistencia sanitaria dice se tendrá derecho de acuerdo con la normativa sanitaria, con lo que estipule, ¿vale? Por lo tanto, en principio tenemos que entender que existiría estos cuatro conjuntos de derechos, ¿vale? Atendiendo a dónde vengan regulados y cómo, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí y seguimos en el siguiente tutorial.